Tú tienes que soñar todos los días. Nuevos sueños, nuevos días, porque de eso se trata la vida, de ir escalando. En el momento en el que abandoné mi casa en Barranquilla, yo tenía 14 años, era muy joven, ya era muy madura. Eso definió quién es Diana, porque pude conocer el mundo realmente como era, porque pude conocer muchas cosas, conocí cárceles, conocí hospitales. Si yo me hubiese quedado en mi casa, estuviera envuelta en una burbuja y estuviera viviendo una vida muy cómoda. Pero cuando yo salgo de mi casa es el momento definitivo en mi vida. Cuando yo salgo de mi casa ese diciembre de 1986, eso me definió totalmente. Mi abuela me enseñó desde muy pequeña que yo era capaz de hacer de este mundo lo que yo quería hacer y un mundo mejor. Ella tuvo que enfrentar muchas cosas cuando ella era una mujer muy joven y cuando las mujeres estaban dominadas por los hombres. Ella cambió muchas cosas y eso me lo transmitió ella a mí. Ella me enseñó que todo problema tiene su solución, que si una puerta se cierra, se abre una ventana. Mi madre, que es una mujer que hace parte de estas congregaciones católicas muy ortodoxas, como parte de terminar como mi identidad, quemó todas mis fotografías, quemó todas las cosas como si eso fuese a cambiar mi identidad de género o mi orientación sexual. El significado etimológico, el origen de la palabra prostitución viene de dos palabras: pro estare, mostrar, mostrar para vender. Todas las personas tenemos que mostrar nuestras habilidades con cualquier parte de nuestros cuerpos para vender los servicios, para poder obtener los recursos, para vivir. Las prostitutas no hacemos nada diferente. Yo pagué mi carrera ejerciendo prostitución. Mi sueño más grande es ver a todas las mujeres transgeneristas haciendo lo que ellas quieren hacer realmente, que no se vean obligadas a ejercer la prostitución, que no se vean obligadas a ser peluqueras. Tenemos gente muy inteligente dentro de nosotras que se ven limitadas por toda esa violencia y por toda esa acción que existe sobre nosotras para relegarnos a ciertas actividades. Ese es mi sueño, ver a las mujeres transgeneristas libres, haciendo lo que realmente quieren hacer, desarrollándose como quieren desarrollar y viviendo la vida como cualquier otra persona. Y ahí está. Tú no la puedes ayudar a quedar acá. Yo pensaba que estaba bailando. Croqueta. Yo pensaba que estaba bailando. Que es el día de lucha contra las fobias que existen en contra de las personas
que tenemos orientaciones sexuales, identidades sexuales o identidades de género diferentes a las heterosexuales. Que la ganadora, aparte del kit de belleza, se lleva también un premio muy especial y es una sesión fotográfica. Es lo que queremos tratar de hacer, usar todas estas manifestaciones artísticas como formas de incidencia, pero llenándolas de contenido político. Yo sé que muchos y muchas ya tuvieron la oportunidad de recibir algunos preservativos, recibir lubricantes e información alrededor de la prevención de VIH y el autocuidado, principalmente para mujeres en ejercicio de prostitución y población trans. Eso es lo que yo me cuestiono, el impacto que tenemos. Porque hacer un evento en ciertos sitios que ya tenemos conquistados, no me parece que sea un impacto. Tenemos que trascender, tenemos que salir de aquí. Tenemos que ir a otras poblaciones donde se nos presentan los problemas, donde se nos presentan los procesos discriminatorios. Como un inicio estuvo bien el año pasado, aquí, pero ya debemos trascender a otros espacios de la localidad. Nosotras no somos exclusivas de este sitio, nosotras tenemos derecho a la ciudad, al país. Entonces, en ese sentido, se limita un poco el impacto. Que yo a todo el mundo le muestro la imagen de la Diana fuerte, la Diana luchadora, la Diana que no se rinde, la Diana que no piensa en absolutamente nada. Incluso llegan a muchas veces la gente a pensar de que yo no tengo sentimientos, porque yo les digo siempre, yo no tengo corazón. El corazón me sirve a mí para lo que tiene que servirme, para bombear la sangre en mi cuerpo. Yo uso más mi cerebro y eso es lo que la gente conoce de mí. Yo amo los animales y hay por ahí un adagio popular que dice: mientras más conozco a los seres humanos, más amo a mi perro. Entonces yo amo mucho los animales porque los animales, yo puedo confiar plenamente en los animales, siempre están ahí. Francisco viene en las noches, se me mete bajo las cobijas, me calienta. Lucy está siempre a mi lado, me escuchan, me hacen enojar, pero siempre están ahí. Nunca espero una traición de parte de ellos. Hola, vida. Cuéntame. Sí, yo recibí el correo, pero tenemos problemas con eso, porque es que ella está en Quildora ahora y me dio unos teléfonos de por ahí del resguardo y eso no lo contesta ni yo horrible. Entonces estamos mirando a ver cómo solucionamos con la ONIC o con cualquiera de esas organizaciones indígenas, a ver cómo nos consigue esa información. Yo creo que mi némesis es cambiar todo este sistema, demostrarle a las personas que la diferencia no es un peligro, sino una oportunidad de crecer, de aprender nuevas cosas, de hacer una nueva sociedad. Se inyectan todo tipo de sustancias en el cuerpo, aceites, siliconas, cualquier cosa que les pueda significar cambiar sus cuerpos y conectar con el ideal femenino que ellas tengan, ser la mujer que ellas quieren ser. En esos procesos han muerto muchas.
Entonces optamos como estrategia entrevistar a algunas chicas, filmar los problemas de salud que esto les había traído, para tener una herramienta un poco para desestimular a las personas que no sigan haciendo, que no sigan realizando esas prácticas. Espérate que están pasando los carros. Espérate que están pasando los carros. Ya, espérate, ya. Ah, y aparte de todo, altanera. Es que a mí ya no más. Suelte la cama. No más ustedes. Ya, me cansé de ser la mala del paseo. Cuando digo mucho, lo único que yo siempre he hecho es velar por la felicidad. Felicidad, valiente felicidad. No, mamá, tranquila. Denise, mi mamá tiene razón. Mi lugar no se acaba de otro lugar que hacer aquí. Ok. En caso de que te lleguen a trasladar, donde tienes cosas de aseo personal y esas cosas para llevar. Es que me demoro. Pues si te llevan, te tienen que hacer exámenes y esas cosas para ver qué es lo que tienes. Y tú has estado trabajando así. No, tenla tú. ¿Me puedo bañar antes de que llegue? No te puedes hacer nada porque si te bañas, eso relaja el cuerpo, se te va el dolor, no lo puedes localizar. Izquierda, por favor. ¿Materna? Creemos que sí, de aborto. Muchas cosas cambiaron en mí. El sueño que yo tenía un mundo rosa y un mundo diferente en mi cabeza, pero cuando ya decidí enfrentar la vida sola, todo cambió y me dio mucha más fuerza para luchar por lo que yo quería hacer. La similitud entre la prostitución y el derecho, mi carrera, es que ambas son profesiones, ambas son oficios totalmente válidos. Me proveen de las herramientas necesarias para mejorar mi calidad de vida.
Todos los días yo me levanto solamente por mi trabajo. Me encanta mi trabajo. Todos los días pienso en mi trabajo, en el trabajo que hago con la gente, en el trabajo que hago para ayudar a las personas. A pesar de que me pueda acostar a veces muy tarde o que pase la noche despierta, en la mañana siento esas ganas de seguir y seguir y seguir adelante para cambiar muchas cosas que yo sé que puedo cambiar. Consultivo y las organizaciones reunidas el día viernes y el día de ayer, decidimos que hay unos documentos. Uno lo va a presentar Diana Navarro, que va a hacer su intervención en estos momentos, y hay una presentación de unas metas para el plan de desarrollo y el tema diversidad, que más bien, como propone el alcalde, después de que Diana haga su intervención, abramos el debate y la discusión, y las metas se las podemos radicar a Juan Carlos para que hagan parte de los insumos del Plan de Desarrollo Bogotá Humano. Entonces, le damos a Diana Navarro. Las personas en ejercicio de la prostitución, quienes ejercemos prostitución, no vendemos nuestros cuerpos. Al igual que cualquier trabajadora o trabajador colombiano, vendemos servicios que generamos a partir de nuestros cuerpos. La única diferencia es que nosotros usamos los genitales. Manifiesto de organizaciones y personas que hacen parte del movimiento LGBTI de Bogotá. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república democrática, participativa y pluralista, y en consonancia con ello, uno de sus fines es facilitar la participación de todas. El invento más grande del mundo no es la rueda facilitó muchas cosas. El invento más grande del mundo es la escalera, porque la escalera te hace subir escalón por escalón, escalón por escalón, hasta llegar a la cima. Y muchas veces es mucho más satisfactorio subir todos esos escalones que llegar a la cima. Muchas veces termino cansada, pero nunca satisfecha, y eso es lo que me hace luchar todos los días. No sé si algún día ya sentiré que estoy totalmente satisfecha, y me da miedo sentirme totalmente satisfecha, me da miedo eso, porque ¿qué va a haber después? Me da miedo. Quiero seguir dejando esos espacios de insatisfacción, de lucha, de búsquedas abiertos, porque eso me motiva mucho más. Cuando tenía 14 años empezó la fama de Whitney Houston. Y yo escuché una canción de Whitney Houston que se llama El amor más grande de todos, The Greatest Love of All. Esa canción tiene una estrofa que a mí me salvó la vida y me ha salvado la vida muchas veces. La estrofa dice: I decide a long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. It's my favorite song, The Greatest Love of All by Whitney Houston.